7:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión y Democracia. En primer término, el economista Fausto Ortiz, ex ministro de Economía y Finanzas. También está invitado el doctor Napoleón Santamaría, experto tributario. Les invitamos para hablar sobre los desafíos, las alternativas que tiene el gobierno para atraer inversión con las actuales condiciones, porque simplemente no pasó la convocatoria a una asamblea constituyente en donde había una expectativa para hacer cambios de manera especial en el sector económico. Con lo que hay, ¿cómo enfrentar los desafíos que existen y cómo atraer a la inversión y concretarlo? Economista Fausto Ortiz, muy buen día. ¿Cómo está, Miguel? Buenos días, gracias por la entrevista. Saludos cordiales a usted y a la gente que escucha el programa. ¿Qué cosa se queda por fuera con la Constitución actual? Sobre todo el manejo de los sectores estratégicos, ¿no? Las restricciones que existen a que ciertas áreas de la economía sean de manejo exclusivo del Estado y que no pueda ser entregado a que sea administrado o que sea generado por el sector privado, básicamente sectores estratégicos. En la parte eléctrica, por ejemplo, algunas partes están reservadas específicamente al Estado, en otras el sector privado sí lo puede participar y la Constitución hubiera permitido hacer esto mucho más amplio para que la gente diga yo quiero entrar a ese sector manejando el concepto completo. Eso es básicamente en el área de economía restringida. Por ahí también había espacio para hacer algún cambio para que el tema del arbitraje internacional para las inversiones extranjeras seguramente pueda ser mucho más claro que lo que es en la actualidad, porque el concepto que tenemos es que no puede haber arbitraje que no sea diferente a alguno local o alguno regional y no necesariamente algún arbitraje a nivel internacional, aunque por ahí seguramente yo creo que hay espacio para revisarlo bien si es que se puede pedir un arbitraje cuando se hace un planteamiento puntual. O quizás otros campos como que, por ejemplo, permitir a sectores que el gobierno hace 10 años consideraba como crítico, por ejemplo, el sector bancario, que no puede dedicarse a otra cosa distinta a su propia actividad. Eso quizás podría también limitar en la actualidad, decir, mira, quiere venir este banco extranjero, pero ese banco extranjero cuando venga acá quiere tener también otras áreas de negocio, porque así es su modelo de negocios en el exterior. Esos elementos quizás eran los que se hubieran podido discutir en la Asamblea Constituyente para poder equiparar los mecanismos locales con lo que tienen otros inversionistas en el exterior. Y entonces seguramente vamos a poder contar con inversiones con esas restricciones muy claras, ¿no? Yo no creo que el hecho de solamente cambiar la Constitución al día siguiente la plata va a llover y que tampoco la Constitución actual delimita 100% que eso pueda ocurrir, pero hubiera sido quizás más cómodo para el hacedor de política lograr estos cambios. Ahora, para lograr esos cambios, ¿qué rectificaciones, qué debería hacer el gobierno? Porque una de las demandas ha sido que se cuente con seguridad jurídica, con confianza, que permita al gobierno avanzar en el tema de captar las inversiones. Sí, la seguridad jurídica no necesariamente la da la Constitución. O sea, hay algún tiempo la práctica nos ha dicho que está una ley y el gobierno de repente la cambia. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Hace poco en el país se puso una ventaja para el sector inmobiliario que pueda tener una reducción importante en la compra de sus productos por el tema del IVA, un IVA diferenciado, y con eso de ahí podría manejarlo para poder incentivar el sector de la construcción. Pero algún otro gobierno podría decir, mira, yo no estoy de acuerdo y la quiero cambiar mañana. Entonces, ese tipo de situaciones es la que complica más que el mismo hecho de los cambios de la Constitución. Esta inestabilidad jurídica que hoy día está presente una norma que al día siguiente la pueden cambiar, digamos. Ese tipo de cosas son las que
afuera están siempre preocupados para que tengan la tranquilidad que con las reglas que entran hoy día a trabajar en el país se mantendrán mientras ellos tengan la presencia de sus inversiones localmente. Bienvenido al doctor Napoleón Santamaría, experto tributario. Napoleón, ¿cuáles son las alternativas que tiene el gobierno especialmente para abrir una mayor inversión extranjera que genere seguridad jurídica, confianza, una vez que no habrá asamblea constituyente? ¿Cómo avanzar en esto? Buen día. Saludos, apreciado Miguel, un muy buen día a ti, un apreciado también saludo a Fausto a la distancia y a todos los amigos que nos escuchan, un fuerte abrazo. A ver, bueno, los resultados ya están claros. Creo que abordar sobre eso no hay nada más que decir que hay que saber asimilar la decisión del pueblo y el golpe y saber reaccionar de una forma democrática, correcta y constructiva. Dar la vuelta a la página y seguir. Los ciudadanos dijeron no queremos este proceso, pero el país no puede detenerse y habrá que buscar otros caminos, otras alternativas, quizá más difíciles, más complicadas, etcétera, pero tendremos que llegar a ejecutarlas. Y para eso la Constitución prevé dos caminos, ya sea enmiendas constitucionales o y hacer reformas parciales a la Constitución. Muy bien. Ahora, el tema, Miguel, Fausto, amigos, es que el país necesita cambios. Yo personalmente, la Universidad Indoamérica, que estamos llevando adelante diálogos nacionales para buscar este ecuánime programa o plan de desarrollo del país, creemos que sí debemos llevar adelante algunas reformas. Mira, artículo 314 de la Constitución. Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales, el transporte, la refinación, la diversidad del patrimonio genético, el espectro eléctrico, el agua y los demás que determina la ley. Esto establece la Constitución 314. 316. Solo el Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos en los que está anteriormente y en demás servicios públicos, empresas mixtas en las cuales el Estado tenga mayoría accionaria. El 318. Solo mediante empresas públicas podrán delegarse la participación, la concesión o la utilización de servicios. Mira, este modelo constitucional que lo que prevé es que si no está el Estado en estos denominados sectores estratégicos, no se van a desarrollar, no se puede desarrollar, porque no sé quién se le ocurrió decir que son estratégicos, ¿sí? O con qué criterios establecieron esto de estas estrategias de definición. Y por lo tanto, el Ecuador lo que tiene es clarísimo. Cualquier inversionista que tiene recursos y quiere venir a América Latina va a leer esta norma que va a decir, puedo ir a muchos países, pero Ecuador precisamente no es amable con este tipo de disposiciones. Quieren que venga en una compañía de economía mixta. Esto no va a suceder, ningún capital privado quisiera venir al Ecuador en esas condiciones. Bueno, y quizá por eso es que nuestra baja inversión extranjera se ha registrado los últimos años, pero los últimos, es decir, vamos 20 años de mala inversión extranjera, pero los 2 o 3 últimos años son realmente muy preocupantes respecto de esa capacidad que debe tener el país para atraer capitales. Tema 1. Por lo tanto, tenemos que cambiar esto, sí, hay que sentarse con las universidades, sobre todo en las universidades, pero invitando a gremios, a profesionales, a cámaras de la producción, actores políticos, etcétera, para debatir esto. Este modelo no puede sostenerse. Mira, yo creo, y Fausto no me deja mentir, yo creo que el Ecuador tiene un sistema redistributivo mucho más eficiente y eficaz que los vecinos del norte y del sur. El problema es que el Ecuador no es capaz de generar renta o genera muy poca riqueza frente a lo que generan nuestros vecinos del norte, Colombia y Perú. Por lo tanto, siempre prevemos que si somos capaces de generar más riqueza, porque tenemos ese talante, esa seriedad de ofrecer un marco constitucional regulatorio para la inversión extranjera, creemos que generando más riqueza, el Ecuador sí tiene mejores medios de redistribución que los que ha logrado desarrollar Colombia y Perú. Por lo tanto, aquí sí sería un ganar más profundo en esta para los países. Tema 1. Tema 2, Miguel. O sea, tema 1, hay que avanzar en reformas sociales para
permitir que la inversión extranjera venga al país y venga en condiciones amables, amigables, productivas, generando empleo, ayudándonos a proteger el medio ambiente, etcétera, etcétera. Tema 2, que yo no me canso de decirles es, el Ecuador tiene un serísimo problema fiscal, eso todos lo sabemos, gastamos más de los ingresos que tenemos, punto y coma. Pero tenemos ingresos que nuestro régimen tributario ha diseñado que pague hoy y mañana venga y le devuelvo. Y esto es pernicioso para una economía, para unas finanzas públicas. ¿Por qué? Porque el Ecuador este año va a tener que devolver aproximadamente 870 millones de impuesto a la renta. ¿Sí? ¿De qué? De los que generalmente tenedores. Ahí se ha ido un flujo importantísimo del sector privado al público, pero el público tiene que devolver. 1. 2. El Estado ya tiene una deuda, más o menos un vencimiento de 475 millones de IVA, que le debe a municipios, a GATS, a universidades, a personas discapacitadas, a tercera edad. Este es un problema no de un año, esto es un problema de 5 años. Pero ahora se hace cada vez más difícil satisfacer esas devoluciones. 3. Tenemos también un sistema de autocompensación del impuesto a la salida de divisas cuando se paga por importaciones de bienes que se incorporan a procesos productivos. Y también tenemos que devolver más o menos un impuesto sobre un impuesto a las utilidades no distribuidas. También la ley lo llama anticipo a cuenta. Es decir, anticípeme ahorita y anótelo contra la cuenta del impuesto a la renta de algún año. Y eso podría llegar a ser, si es que resulta bien, parece que no va a resultar bien, pero podría llegar a ser 400, 500 millones de dólares precisamente en este mes de noviembre y diciembre que están pagando este impuesto. Muy bien. ¿Qué preocupa, Miguel, Fausto, amigos? Es que este régimen tributario es de cobre ahora, présteme plata. El Estado le está diciendo al sector privado, présteme plata, aunque sea exagerado, anticípeme, mañana le voy a devolver. Pero lo único que está generando es un sistema pernicioso. Hoy cobro, tengo algo de recursos, atiendo, pero mañana me complico nuevamente porque tengo que devolver. Y ya no devuelvo en dólares, ya no vuelvo en dinero, sino estoy devolviendo en notas de crédito y estoy inundando el mercado con unos papelitos que se llaman notas de crédito que las emite el Estado. Frente a esto, el país sí necesita una gran reforma tributaria. Yo te diría, Miguel, llamémosle una gran reestructura tributaria. Nuestro régimen tributario hoy día realmente es un Frankenstein. Son retazos, pegamentos, cosas incongruentes entre las normas, antinomias. Una cosa dice la ley, otra cosa el reglamento. En la misma ley, en diferentes artículos dicen cosas distintas. Realmente es desastroso. Claro, y cuando nuevamente este inversionista del exterior lee, dice, este régimen tributario es tan patojo, tan mal hecho, tan poco. No digo que sea fácil, no digo que lo hagamos simplón. No hay ningún régimen tributario simplón en el mundo, ninguno. Pero sí son claros dónde está la orientación, cómo traigo mi dinero, cómo recapturo mi rentabilidad, cuándo puedo repatriar o no mis excedentes. O sea, las normas que queden claras. Eso es lo que no tenemos. Me parece que es urgente que el gobierno con la seguridad del BID, hoy precisamente se instalan unas mesas del gobierno central con la seguridad del BID para tratar de reenfocar este tema. Y entre eso solo dejo enunciado, pero ahí tenemos que volver a hablar de gasto tributario y tenemos un serio problema de gasto tributario, serísimo problema de gasto tributario. Y ahora recién el SR se ha dado cuenta que algunos productos que hace 20 años se han vendido con IVA cero y ahora se dan cuenta que no ha sido con IVA tarifa cero, sino con IVA tarifa 15. 1, gasto tributario. Segundo, o mal gasto tributario. Segundo, un régimen jurídico tributario nefasto, con tribunales paupérrimos, pobres o ignorantones, con jueces muy malos y con jueces de la Corte Nacional muy deplorables. Entonces, una justicia tributaria absolutamente mala, corrupta o ignorantona. Tenemos que cambiar y avanzar para que nuevamente las compañías, tanto nacionales como extranjeras, vean que tenemos no solo un régimen normativo tributario, sino un jurisdiccional fuerte, sólido, eficiente, adecuado. Es decir, mucho trabajo por hacer en lo fondo. Y me parece, Miguel,
Fausto, amigos, que yo sí prefiero estar discutiendo estos temas y avanzando como país en estos grandes temas que son transversales a un gobierno de turno, que sí le ayudan a un país a pensar en el futuro, que temas coyunturales como podría ser el tema de bajar asambleístas y o poner, etcétera, que si en algo puede ayudar, no es realmente una de las piedras bases para cimentar el desarrollo de un país. Creo que estos sí son los temas que debemos abordar. Economista Fausto Ortiz, a ver, ¿cuáles serían los principales desafíos en las condiciones luego de cerrar la página de la consulta popular y la expectativa de cambios? Por ejemplo, cómo lograr estabilidad macroeconómica, cómo enfrentar la política fiscal, mejorar ingresos, racionalizar los gastos, asegurar financiamiento responsable frente al déficit que tiene, fortalecer el sistema financiero, por ejemplo. La estabilidad macroeconómica, yo preferiría algo más en movimiento macroeconómico, positivo, crecimiento macroeconómico mucho más alto de lo que estamos creciendo ahora. Del 2016 al 2025 la economía crece menos de 1.8% y ligeramente arriba del 1.5% que crece la población. Ese crecimiento económico no nos alcanza para poder generar empleo en los niveles que el país requiere. Las personas con empleo pleno al mes de diciembre de este año quizás sean 3.250.000, que después de la pandemia, digamos, del 2019 para acá, recién acabaría superando este año el nivel de pandemia, que nos ha tomado más de 6 años mejorar el nivel de prepandemia, pero seguimos estando iguales como hace 10 años, 2013-2014, el número de personas empleadas. Ahí hay un problema grave que atender. El otro asunto, la dinámica financiera, el gobierno no termina de aclarar bien y frontal el asunto del pago de los bonos de la deuda externa. Por ahí se sigue escuchando menos, pero se sigue escuchando aspectos de renegociación de la deuda externa, que es una palabra que estresa a los mercados internacionales, que ya tuvieron una última renegociación allá en el año 2020, en este año siguiente, en el 2026, se empiezan a pagar la primera de 10 cuotas para pagar el bono que se llama 2030, que son unos 300 millones de dólares en enero y 300 millones de dólares en el mes de junio. Ese pago, cuando ocurra en el mes de enero, seguramente va a hacer que el riesgo país baje más bruscamente de lo que ha bajado en los últimos tiempos. Hoy el riesgo país está en 690 puntos. No nos alcanza ese riesgo país para pedir plata prestada a plazos mucho más largos, más cómodos para el financiamiento del presupuesto del Estado. Ojalá el riesgo país bajara por abajo de los 500, de los 400 puntos, que no es un nivel inalcanzable. En su momento el presidente Lenín Moreno, a 6 meses de su mandato, tuvo un riesgo país de 450 puntos. Entonces ahí hay que trabajar. Yo creo que había una situación que tenían seguramente pensada la gente que iba a trabajar en la Asamblea Constituyente, relacionada con el incremento del medio punto del Producto Interno Bruto para sectores de salud y educación, que a la fecha, al 2026, estaría acumulando más de 5.300 millones de dólares de plata que se presupuesta y plata que no se gasta. No han gastado los gobiernos anteriores ese incremento de medio punto del PIB, lo que significa en verdad es que nuestro déficit fiscal del año 2026 no es 5.500 millones de dólares como dice la proforma. El déficit fiscal nuestro es más de 10.000 millones de dólares, que lo disfrazamos metiéndole 5.000 millones de dólares de ingresos, que sabemos que no va a ocurrir esos ingresos porque tampoco van a ocurrir los gastos. Pero en realidad quiere decir que nuestra economía en total, en conjunto, está con un nivel de déficit de 10.000 millones de dólares. Entonces, no podemos decirle a este gobierno que corrija y pague los más de 3.000 millones de dólares que gobiernos anteriores no pudieron pagar en ese cumplimiento de la norma constitucional de medio punto de la educación, pero al menos sí deberíamos decirle al gobierno, tu parte te corresponde incorporar en el presupuesto como ya está, pero atender esos sectores prioritarios de salud y educación. Y por ahí, si el gobierno quiere plantear alguna reforma para que suavice ese incremento que no tiene techo, no tiene fin, es decir, de aquí a la vuelta de 4 o 5 años, lo que se va a escribir en el presupuesto del Estado
para salud y educación va a ser más alto que lo que se gasta en nómina, que son 10.000 millones en la actualidad. Y no tiene sentido fiscal, porque eso es insostenible. Debería ponerse un techo, decir, como se lo planteó la consulta en el 2006, que la salud llegue a 4% del PIB y la educación llegue a 6% del PIB, pero de una forma un poco más acotada, pero que se cumpla. Digamos. El problema es que hoy día está escrito y no se cumple. Ojalá se pudiera ir cumpliendo gradualmente. Y el sector financiero, ojalá el gobierno deje de meterle la mano en los fondos de la seguridad social, vea que hay plata que tomar del exterior para pagar los 16.000 millones de financiamiento que necesita el país en este año, para que entre plata fresca para poder pagar al exterior lo que se le debe en deuda, en amortizaciones, y que pueda la plata localmente entrar a circular en la economía, y que libera el Seguro Social de ser el gran financista del Estado, para que el Seguro Social pueda atender a los préstamos hipotecarios para reactivar la economía por el lado de la construcción, a los préstamos quirografarios, prendarios que la gente que está afiliada al Seguro Social pudiera estar requiriendo. Es decir, por ahí hay un camino que tiene que ir transitando el gobierno, más la revisión de lo que plantea Napoleón adecuadamente, de la revisión de ese gasto tributario que supera los 6.000 millones de dólares, y que seguramente ahí alguna pequeña parte de ese gasto tributario pudiera ser revisado y corregido. Doctor Napoleón Santamaría, usted decía, hay que reestructurar, tiene que haber una reestructuración tributaria, y cómo mejorar el gasto tributario. A ver, ¿cómo enfrentar este desafío? Audio, Napoleón. Creo que ahí hay un gran desafío, un gran reto, querido Miguel. Gracias, Fausto. A ver, primero, es que el Ecuador necesita una reforma para expandir la base de contribuyentes. Definitivamente sí. Definitivamente sí. Punto. Pero esto se hace con una ley. Respuesta, no solamente con una ley. ¿Qué necesitamos? Mayor gestión fiscal, gestión tributaria. Y esto se hace con órganos de control. Lastimosamente, uno de los órganos del sector público que menos ha crecido en funcionarios públicos y en funcionarios públicos de calidad son los entes de control fiscal, SRI, SENAE y régimen seccional o régimen municipal. Ahí es donde deberíamos tener mucha mayor fortaleza, mucha mayor contundencia de equipo de personas, de tecnología y de sistemas informáticos para avanzar en el proceso de control. Uno. Segundo, no solo que debemos revisar, expandir las bases, sino debemos volver a ver tarifas. El Ecuador, en determinados regímenes fiscales, somos demasiado onerosos frente a otros países. Pongo un ejemplo. La distribución de dividendos en el Ecuador hacia el exterior es 10%, en Perú es el 5%. Parece que el Ecuador le dobla. No es tanto así, Colombia es el 20%, pero podríamos ser mucho más competitivos en algunos, por ejemplo en estas, y compensarlo en otras tarifas. Entonces creo que hay que entrar en un tema de tarifa definitivamente interesante. 3, tenemos que eliminar algunos impuestos que son un dolor de cabeza y que no le aportan nada al país. ¡Pum! Por ejemplo, impuesto a los consumos especiales. El impuesto a los consumos especiales es el cuarto impuesto de recaudación y le producen menos de la mitad que el tercero, que es el ISD, y el Estado está cruzado de manos para cobrar el impuesto a las divisas, el ISD, pero hace mucha gestión para un ICE que es ineficiente, que es de muy fácil evasión, de muy difícil control. Y creo que esto hay que cambiarlo, modificarlo, represar. Y ahí sí, 4, el tema tenemos muchos temas donde el Estado o las normas estatales han concedido derechos fiscales, pero no co-obligaciones. Por ejemplo, a alguien se le devuelve impuestos y está bien si tiene un pago indebido, punto y coma. Pero cualquier otra legislación le exige un perfil fiscal, un performance fiscal al menos adecuado. Pongo un ejemplo. Al sector exportador se le devuelve el IVA. Hay que devolver el IVA, claro. El concepto es que no se exporte impuestos en los productos, la OMC, desde el GATT. Bueno, muy bien. Pero si le va bien al sector exportador, lo mínimo que le debe pedir el país es una mínima presión fiscal de impuesto a la renta. Está bien, venda sus productos, gane muy bien. El Estado a Yopuridad le va a devolver IVA. Pero voy a ver su impuesto a la renta, su impuesto a la renta es 0. Espérese un ratito. No puedo como país. Mira,
Son temas, Miguel, que se llaman subsidios fiscales y subsidios fiscales cruzados. El Estado también subsidia tributariamente a empresas. No digo que esté mal, digo que hay que poner reglas de conducta fiscal adecuadas para que todos salgamos ganando y no solo unos pocos. Entonces yo sí creo, Miguel, que ahí tenemos un gran trabajo por hacer, porque este país hoy día vive de los impuestos. No tenemos otro recurso importante que ingrese a la caja fiscal como ingreso nacional que sirva para atender los gastos, sobre todo los gastos corrientes de este país. Uno. Pero dos, Miguel, algo sustancial, importante, el país tiene que avanzar en una reforma de seguridad social. Eso es crónica de una muerte anunciada, lo venimos conversando contigo, con Fausto, con algunos. Hay que rápidamente atender estos temas. Nuevamente, desde un foro académico, desde nuestros procesos de investigación, llevarlo adelante, etcétera. Pero hay que plantear al país una solución a la seguridad social. La seguridad social es crónica de una quiebra anunciada. Tal como está, es insostenible, inmanejable. No podemos sostener esa seguridad social a futuro así. Hay que entrar rápidamente a una reforma seria, profunda y técnica. Sobre todo mostrarle a los ciudadanos que esto es técnico y que no es político. Segundo. Tercero, una reforma del régimen territorial. Ya no podemos. Hoy me levantaba, antes de ingresar con esta interesante entrevista, me levantaba a ver noticias y veía que en Ambato, en Tungurahua, tierra de mi abuelo, la señora alcaldesa se gastó $800,000 en hacer una figura de rosas de Fiona. $800,000. Y el alcalde de Quito paga $15 por el hornado al que le han puesto el mote, no el mote, el maíz cocido, sino el mote de piso. Esto no puede seguir. Mira, Fausto, el IES más o menos recauda 11.300 millones al año. Es que no es poca cosa, ¿no? No es que el IES es una cajita ahí de 11.300 millones al año. Y los municipios tienen 3.370 millones que el Estado les asigna, más lo que ellos generan, que más o menos bordean los 4.300 millones de dólares. Ellos manejan una caja de 8.000 millones de dólares. Entonces, volvamos a hablar en cajas. El SRI maneja una caja de 22.000 millones de recaudación, el IES 11.300 y los municipios 8.000. Ahí está lo fuerte de las cajas del Estado, del país. Ahí es donde tenemos que concentrarnos para cada vez recaudar más, pero controlar más, evitar el malgasto, el dispendio, el abuso y peor aún la corrupción. Y a los municipios no les estamos poniendo ninguna de estas reglas de oro y creo que hay que avanzar. Entre otras cosas, que los municipios, respecto de las asignaciones que les hace el Estado, no puede destinar a este gasto superfluo de fiestas, algazaras y reyertas que hace. Que si quieren hacer fiestas y todos estos temas que hacen los municipios, porque solo hacen eso, no tienen más idea, que lo hagan con el coauspicio de empresas privadas. Mira, esto también se hace en Chile, sí lo hacen, pero es decir, una norma que les prohíbe asignar fondos públicos para estas cosas, sino que tienen que ser coparticipados con la mano privada. Entonces creo que hay que avanzar en una reforma al COTAD y sobre todo a la utilización, dentro del COTAD, a la utilización de fondos públicos en el tema municipal. Y finalmente, el que creo que pensar en una reforma a la justicia es un plan mucho más grande, mucho más difícil, más completo, pero algo que urge, algo que es esencial y sustancial, que fue parte de una norma, de una consulta popular, fue el tema de los jueces constitucionales, ¿no? Para no tener la jurisdicción constitucional en cualquier juez, en el juez de inquilinato de tal jurisdicción, sino que haya jueces especializados en temas constitucionales. Lo mismo creo que debe haber en temas tributarios. Esto es sustancial. Y a esto volver a repensar, a replantear, a reorganizar algo sustancial que necesita el país, que es el tema de pensar en arbitrajes internacionales respecto de inversión extranjera. Revisamos la legislación del Perú, mi querido Miguel, y en Perú no es que es potestad, es obligatorio que todos los procesos de contratación pública pasen por sistemas de arbitraje nacional e internacional, pero arbitraje. Mientras no abramos esta puerta, esta posibilidad para que dentro de este concepto de reorganizar, reentrar al país, tengamos esta válvula de salvación, por lo menos hasta que nuestra justicia deje de ser tan corrupta como es hoy día, las cosas en el Ecuador no pueden cambiar sustancialmente. Así que uno de los temas adicionales es este. Tenemos que entrar a pensar, a repensar cómo introducimos el arbitraje, sobre todo en lo que es inversiones del exterior en el Ecuador.
Economista Fausto Ortiz, ¿cómo fortalecer la confianza, lo que se ha hablado esta mañana, la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria que debiera haber en el país, dar certidumbre a un inversionista? Yo creo que después del resultado de esta semana, el gobierno debería enfocarse en los cambios que ya está haciendo y enfocarse ya en administrar la cosa pública, ya dejando a un lado la parte política electoral, ya decir, bueno, aquí vamos a estar trabajando en estos proyectos, claro, ¿no? Alguien me preguntaba en las redes sociales, dígame cuál es el plan B para el gobierno. Yo decía, bueno, yo quiero conocer el plan A, digamos, ¿no? Yo quiero conocer primero qué es lo que el gobierno tiene planeado hacer para que la economía crezca, qué tiene planeado para hacer para que la economía pueda desarrollarse. Está bastante claro lo que quiere hacer el gobierno para bajar el déficit fiscal. Eso está claro porque eso se le ha dibujado hace algún tiempo con el Fondo Monetario Internacional, en donde dice claramente en el programa con el Fondo Monetario que no vas a incrementar impuestos, que no vas a incrementar salarios, que no vas a que ibas a incrementar el diésel. Eso estaba bastante claro cómo lo iba a hacer, digamos, pero de ahí cómo el gobierno pretende ayudar a que la economía se dinamice, ¿no? Cómo se va a dejar y abandonar el quitarle la plata a la seguridad social para que esto no frene la economía desde el lado financiero. Yo creo que por ahí nos falta mucho. Las vocerías en el gobierno se vieron en la campaña política que fueron bastante malas. Las vocerías en el día a día también deberían irse mejorando. No basta solamente con decir la información histórica, ¿no? Mira, las ventas en septiembre fueron muy buenas, las ventas en octubre fueron no, yo quiero saber cómo van a ser las ventas en enero, en febrero y en marzo. Quiero un poco entender por qué razón las ventas el otro año van a crecer a un ritmo mayor que lo que crece la economía en el año presupuestado por el Banco Central de Ecuador, que habla de 1.8. Yo quisiera saber qué hace falta para que ese nivel de actividad económica sea un poco más grande, qué le necesita pedir el gobierno al sector privado para que dinamice la economía. Así, cómo el gobierno empieza a facilitar esa tarea que quiere el sector privado, ese diálogo con el sector privado, que el sector privado quizás no le esté pidiendo mayores extensiones, no le esté pidiendo mayores, pero sí quieres algunas cosas relacionadas con la certidumbre, ¿no? Es de saber que vas a poder trabajar. Solo pongo un ejemplo. Seguramente en el campo de la negociación del diésel y la operación del diésel, más de un privado dirá, yo ahora sí que está el precio internacional del diésel, quiero venir a trabajar en la importación, no en el almacenamiento, porque eso lo tiene todavía Petroecuador, y voy a trabajarlo. Y eso va a poder liberar a Petroecuador de esa línea de negocios para enfocarse en incrementar la producción petrolera. Y entonces, así como ya la certidumbre de que hay un precio internacional en el diésel que pueda poner a otros actores a trabajar y a sacarle esa tarea a Petroecuador, igualito la certidumbre va a ser entonces que alguna otra empresa diga, voy a emprender en este nivel que quería avanzar, hacer esta inversión y traer algún tipo de inversión internacional, también aprovechando que el riesgo país puede bajar en el 2026 para poder pensar en abrir mi capital, traer plata y emprender en esas actividades que en otra circunstancia no hubiera podido hacer. Ojalá el gobierno pueda enfocarse y decir, yo voy a hacer las cosas bien para terminar mis 3 años y medio, y si me va bien, quizás la población les pueda dar la posibilidad de quedarse 4 años para seguir haciendo las cosas bien, pero enfocándose en lo que queremos en la tarea pendiente, ¿no? Sobre todo el tema social, el tema del empleo, y el empleo pasa por una mejor actividad económica. Doctor Napoleón Santamaría, en esa línea, ¿cómo fortalecer la confianza, dar seguridad jurídica, esta estabilidad regulatoria que es tan fundamental, además, a asegurar coherencia en la política económica? Miguel y Fausto, yo rescato algo de importante de Fausto, pero antes de citar lo de Fausto, me parece que no hay que dejar suelto, sin control y sobre todo sin una agenda al legislativo. Recuerda tú, Miguel, de amigos, que luego de consultas populares donde el voto no les ha sido favorable a los gobiernos han comenzado a temblar al menos. Quizá la última historia es la que tenemos, la del señor Lasso, que en febrero del 23 perdió una consulta y meses después sabemos ya lo que pasó.
No creo que sea el momento, el escenario de ese, pero lo mejor es evitar, y para eso creo que la mejor postura es ponerle a trabajar a la legislatura. Si a la legislatura la dejamos sin actividad legislativa potente, sólida, fuerte, importante, necesaria para el país, entonces ellos comienzan a lucubrar ese escenario que puede ser negativo para el país. Uno. Dos, comparto plenamente con Fausto una cosa. Creo que la plataforma de la política tiene que retirarse del escenario nacional y tenemos que plantear la superestructura económica de desarrollo del país. Esto es claro. Pero esto es un tema, Miguel y amigos y Fausto, de todos. Es decir, de las universidades. Nosotros como Ciudad de América hoy estamos a un evento donde le estamos diciendo, vamos a ver cómo reconstruimos al país, qué reformas hacemos, etcétera. Yo creo que todas las universidades deben sumarse, los gremios, las cámaras, retirar el escenario político y proponer el escenario o esta super plataforma económica de ideas y de conceptos de desarrollo nacional. Creo que el ejemplo de Perú es clarísimo. El domingo, el diario El Comercio de Lima decía, esta semana, refiriéndose a esta semana que estamos ocurriendo, podrían ser sentenciados 2 expresidentes de Perú. Esa era la noticia del domingo y decía que muy probablemente esta semana 2 de los tantos pícaros presidentes peruanos podían ser sentenciados. Pero nuevamente la estructura o la superestructura económica de Perú funciona, ahí está trabajando, está recibiendo inversión extranjera, están haciendo el puerto como el puerto de Shanghái, están haciendo interconexiones y Norclúster de desarrollo, en muchas empresas que querían venir a Ecuador hoy están aterrizando cerca de Shanghái, etcétera. Etcétera. Creo que hay que dinamizarle al país esto, olvidar un poco este escenario político que ya es desgastante, es cansino, realmente genera esta incertidumbre. Yo a veces reflexiono y digo, si es que hubiera ganado el sí, estuviéramos en un proceso constituyente, creo que hubiera sido más nefasto para la inversión extranjera por este grado de incertidumbre que los capitales comienzan a tener cuando hay estas grandes refundaciones de un país. Por lo tanto, me parece que hay que abordar en este camino. Pero en este camino nuevamente, y creo que ese es el error, y una de las cosas que me parece a mí que marca el no rotundo es que lo que está viendo el ciudadano es que no, mejor dicho, lo que no ha visto es obras. Y como no ha visto obras, entonces el ciudadano está diciendo, no quiero conceder más cheques, sino que quiero primero pago de deuda social. Ayer precisamente se discutía sobre la ejecución ministerial del 2025. Y no sé si el Fausto tiene algunos indicadores al respecto, pero al parecer, ya noviembre 15, 16, que comenzamos hoy día, los porcentajes de ejecución presupuestaria en varias líneas del presupuesto general del Estado no son eficientes, no son satisfactorios. Ojalá y esto yo no lo puedo comprobar, pero espero que no sea verdad, porque esto podría realmente incendiar al país cuando no ha visto obras, no ha visto la mano gubernamental en esta capacidad de proveer soluciones a las necesidades insatisfechas de la población. Y, por el otro lado, esta potencial denuncia de que no ha habido una ejecución presupuestaria al menos proporcional al tiempo que falta para lo que ha ocurrido el año presupuestario, digamos, ¿no? Entonces, visto este panorama, Miguel y amigos, estimo que si es que todos abordamos un capítulo más esencial, que es, como ya vamos a cerrar diciembre del 26 sin reforma tributaria, que esto es buena cosa, porque los últimos 9 años, todos los años, al final del año hemos tenido una reforma tributaria que nos ha movido el escenario de el próximo año. Este año no va a haber eso, ya no hay tiempo para eso. Más bien repensarnos el país desde enero del 2025, como bien decía Fausto, volver a pensar en sostener ese incremento de ventas, esa fuerza de nuestro sector exportador, esa capacidad contributiva, esa redistribución eficiente y pago de deuda social. Aquí, Miguel y amigos, no nos podemos perder una cosa. El Ecuador, el país, el Estado ecuatoriano, a través del gobierno, tiene que ejecutar la mano del pago de deuda social. Y eso es más pupitres en colegios, más medicinas en hospitales, más profesores en las aulas. Muy importante el pago de la deuda social. Para concluir, economista Fausto Ortiz,
Esto que hemos hablado de la atracción a la inversión extranjera también depende de que el Ecuador envíe señales claras, contundentes, predecibles, y más que una nueva constitución como ha quedado descartada por el momento. No sería lo urgente diseñar y sostener una estrategia seria, coherente, compartida, que permita generar empleo, lo que decía Napoleón, atender a los sectores sociales, fortalecer la producción y sostener algo fundamental, el crecimiento económico. Sí, esa es la tarea del gobierno, ¿no? Esa es la tarea del gobierno para poder pasar el mensaje a nivel local, a nivel internacional. La elección era bastante clara que no iba a tener una trascendencia en el resto del país, ni si ganaba ni si perdía, porque no es que estaba en juego el gobierno que iba a manejar el país en el 2026 o el 2027. Era un tema en donde el perder te deja tal como estás, que no quiere decir que estés mejor, pero te deja tal como estás, y el ganar te dejaba una fuerte incertidumbre que podía ser muy buena o podía ser incierta. Pero el resto del país no tenía por qué moverse tan bruscamente. De hecho, de 650 puntos se fue a 690, sigue en 690, y lo más probable es que con ya estructurado el gabinete, el resto del país se mantenga en los mismos niveles. La idea es hacer las cosas para que ese resto del país se caiga. Para el sector privado, ese resto del país sirve, ¿no? Porque ese resto del país significa que cuando uno hace la tasa de descuento para evaluar los proyectos, le estoy incorporando una tasa de descuento cercana al 10%, que no es una mala tasa. Para el sector público sí es complicado, porque conseguir plata al río país de 690 puntos más 400 puntos de la tasa libre de riesgo implica conseguir deuda a nivel del 11%, que es fatal, ¿no? Eso no sirve. Pues nuestro costo promedio de la deuda es más o menos un 5%, entonces meterle deuda al 11%, eso no aporta. Inclusive la Constitución tiene ahí también tu restricción de que no puedes tomar deuda en peores condiciones. Entonces el gobierno tiene la sartén por el mango, tiene la posibilidad de presentar sus proyectos, sus políticas, y decirle a la gente, mira, esto voy a hacer. El asunto es que escoja buenos voceros y que trabajen, ¿no? No es tanto, yo creo, la ejecución presupuestaria. Yo no creo que sea muy distinta la ejecución de octubre del 2025, que es muy distinta a la de octubre del 2024, es el tamaño de la inversión. Digamos, estamos invirtiendo en obra pública lo mismo que se hacía hace 15 años, y eso es fatal. La economía ha aumentado mucho el Producto Interno Bruto hace algunos tiempos acá, y seguimos exactamente en el mismo nivel de inversión, que es un nivel de inversión muy bajo, ¿no? La parte que se le da a los municipios, ese 21% del impuesto permanente y el 10% del no permanente, está bordeando los 3.300 millones de dólares. Pero la gran mayoría de los municipios, no los grandes, esa plata lo utilizan para sueldos, y por ahí una que otra fiona, como señalaba Napoleón. Doctor Napoleón Santamaría, lo que decía, estos grandes desafíos, ahora lo urgente, diseñar, sostener una estrategia coherente, compartida, que permita la generación de empleo, lo que usted decía, la atención a la deuda social, la producción, el sostenimiento del crecimiento económico. Definitivamente, Miguel. O sea, yo creo que es un aforismo simplón y constitucionario, pero hay que repetirlo. La única manera de sacar a nuestros hermanos ecuatorianos de la extrema pobreza, más o menos 2.800.000 personas, y de la pobreza cerca de 4.3 millones de ecuatorianos, es generando riqueza. Es que no hay otra fórmula. O sea, esto es el yin y el yang, el bien y el mal, el positivo y el negativo. Aquí, o generamos más riqueza para atraer nuestros hermanos que están en pobreza, o se seguirán los millones, cerca de 6.8 millones de ecuatorianos en pobreza. Esto no hay nada que hacer. 1, 2, repensar en las nuevas generaciones, en los jóvenes ecuatorianos, este concepto de subsidios, y que ya se acabe la mecánica mental de los jóvenes, sobre todo el tema de que el Estado tiene que subsidiar, o que tranquilo que el Estado te ayuda y te subsidia, cuando lo correcto es esto que hemos conversado desde la mañana. Este sueño, esta ambición justa y necesaria, por cierto, de los jóvenes, de que consigan un empleo, y un empleo
no solo para ganar recursos económicos, que el empleo bien visto es el empleo, es el proyecto de desarrollo de vida de una persona, para que obviamente obtenga recursos económicos y satisfaga sus necesidades, pero que llegue a nuevos estadios de evolución del ser humano, es decir, desarrollo económico, desarrollo cultural, desarrollo social, desarrollo científico, es decir, este proyecto de desarrollo humano. Y esto hay que venderles a los jóvenes. Este es el camino, no es el camino del bono, el del subsidio, el de la dádiva estatal. Tercero, un tema de repensarnos como nación, con ideología, con sentido propio. Mira, yo sí creo que hay que decirles a nuestras autoridades que necesitamos que los actores que están en cada una de los frentes hagan el trabajo no pensando en el gobierno de turno. Esto realmente es medio feo decir, volverles a enrostrar a nuestros funcionarios públicos, pero cuando está de presidente el señor X, todos los ministros dicen, conforme nos dice el presidente X. Cuando está de presidente el señor Y, todos los ministros dicen, es que las políticas y las directrices del presidente Y nos ha dicho. Esta es una visión caduca, caudillista. Lo que tenemos que pensar es la nueva visión del Ecuador, del país, de la nación para salir adelante, independientemente que sea el señor X, Y, Z en la presidencia, es esta. Y ese es un llamado de atención a los órganos fundamentales y a las funciones fundamentales del Estado. El Ecuador este año, Miguel, es el año récord de declaratoria de inconstitucionalidades de las normas que ha generado la Asamblea. Esto no puede pasar. Cuando yo mando reportes internacionales, realmente es molestoso decirle al inversionista del exterior, había esta norma, pero nuestra Corte Constitucional la acaba de declarar inconstitucional. Y después de 2 meses a decir lo mismo de otra norma. Porque yo pienso, no les he consultado por vergüenza nacional, obviamente, pero he visto que el inversionista de este país, qué raro, saca leyes e inmediatamente sus cortes le dicen que esto no puede pasar. Ser proactivos en nuestros diálogos, esa visión no amplia de pensar en un país. Yo creo que hay que armonizarnos, repensar el país, generando riqueza con nuevas leyes, con nuevas visiones, con nuevas propuestas en este gran barco que se llama Ecuador. O todos remamos en una dirección o el barco se nos hunde. Bien, muchas gracias por el aporte en el análisis de los desafíos económicos luego de los resultados de la consulta popular del domingo último. Muy amable al exministro Fausto Ortiz y al experto tributario Napoleón Santamaría. Muy gentiles. Gracias, también. Gracias, Miguel. Gracias, Fausto. Saludos. Muchas gracias. 8-6 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el ministro del Interior, John Reinberg. Temas de interés en el combate a la delincuencia, la detención de Pipo, un jefe de la banda de los Lobos, y la posible extradición. Desde 1900